una semana más en Hablemos de Munga, donde nos damos a la tarea de platicarles sobre un tema de nuestro interés y dejarlo a su aprobación, para llenarlos de nuevos temas y referencias. Bienvenidos a Hablemos de Munga. Pues ya estamos de regreso, tercera semana del mes del terror, del mes del Mayo, con Memo. Memo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo te va? Muy bien, aquí pues ya se siente muy duro el otoño, ya se están cayendo las hojas de los árboles, ya se ve como postal, güey, acá por la ventana, pero pues todo bien, ya, lo único malo es eso, que ya no hay sol, ya se me fue el clima calientito, pero pues ya bien, ya es el clima que a mí me gusta, freshito. Sí, también por acá ya llega, bueno, casi ni se nota, ¿verdad? La transición de otoño, de primavera a otoño, pero ahí más o menos ahí. Pero está más fresco, güey. Sí, está un poquillo más fresco, pero no. Digo, ya no están a 35, pero están a 25. Ya se siente. Ya la gente ya sale con suéter. Sí, a huevo. Guadalajara nunca cambia. Sí. Pues muy bien, Memo. Hoy vamos a hablar de otro de los temas relacionados con el mes favorito de la Munga, el mes del miedo, la Munga de terror. Ya hablamos del terror interactivo. Del horror melancólico. Vamos a ver, íbamos muy bien, digo, tenemos muy buenos comentarios, todo este rollo. De hecho, yo ya estoy por poner una campaña de Ten Candles acá. Ah, qué bien. Sí, no, va a ser en remoto, porque pues aquí ahorita todavía estamos medio encerrados otra vez, pero ya ando preparando todo para hacer una sesión, a ver si incluso la grabo, a ver qué tal sale, porque pues va a estar gente de muchos lados y quiero ver sus reacciones. Entonces, sí, yo también ando buscando a ver si alcanzo a armar una para esta época aquí en mi casa. Nice. A ver, se animan no más de 3 personas y... Sí, no, yo acá voy a jugar con 6 porque es el máximo de gente que puede haber en una casa ahorita. Uh-huh. Si por algo empeoran las cosas, pues igual va a ser todo, voy a ver si lo hago todo online. Siento que no es lo mismo, pero pues igual vamos a ver. O sea, pero sí, ya tengo mi manual, ya hice labor y compré mi manual en $10, muy bien gastados, la verdad. Y ya estamos en ese rollo, entonces por ese lado. Pero en este episodio no vengo a hablarles de lo que estoy haciendo en mi día a día, porque si no les hablaría de cómo me rasco la panza. Hoy les vengo a platicar de una de las cosas que a mí me gustan mucho en general, pero en el género del terror soy muy fan, que es el género del cómic, el manga y la narrativa gráfica del terror, ¿sale? Que cabe mencionar, digo, ahorita antes de que empieces nada más, para que es un arte muy difícil, la verdad, porque no puede, ya habíamos hablado de videojuegos, ya habíamos hablado de películas, series ya habíamos mencionado, y todos esos medios tienen el scare jump o el jump scare, como le digan, porque yo lo he oído de las dos maneras, como un medio muy fácil para dar horror. Digo, hasta la radionovela de terror y todo eso, puede jugar mucho con eso. Entonces, aquí, antes de que Gil empiece, quiero recordarle a la gente que estamos ante un medio que carece de esa habilidad. Entonces, está cabrón. Dame un segundo y te voy a contar algo que puede que se acerque, pero concuerdo contigo, Memo. Realmente es difícil conseguir el scare jump en una narrativa gráfica. Porque como dices tú, en una novela, en una radionovela, en una película, por default, siempre van a jugar con el sonido, con la imagen y con todo, con el suspenso. O sea, te van a llevar a ese punto del silencio que luego va a hacer que algo te brinque. Que como hablábamos muchas veces es como pues medio fácil para asustar, pero es parte del género. Pero es algo que también iba a comentar ahorita. Personalmente, y a lo mejor mucha gente puede que me critique, yo con los libros de terror no me asusto. O sea, yo no logro asustarme con un libro de terror. Porque no sé si sea que tengo el cerebro muy atrofiado por tanta televisión, como Bart Simpson, o qué, güey, pero a mí, o sea, yo voy leyendo un libro de terror y sí digo, ay, qué gacho, ay, guay, no manches, qué horror, le brincó, pero, ¿sabes? Hasta ahí, o sea... Sí, no te provoca ese horror. Sí, no, o sea,
entiendo a la gente que lo hace, sé que hay gente que se puede sumergir muy chido en los libros de terror, pero yo no puedo, o sea, a lo mejor eso ya es un pedo mío y mi dislexia, pero no me causa terror, la literatura de terror no, me fascina, me gusta mucho leer, tengo muchos libros de terror, pero no logran asustarme, ¿sabes? O sea, digo, y hasta ahí llega mi nivel de expresión sobre eso, ¿no? Con el cómic pasa algo que sí, no siempre también como dices, porque como dices es un género difícil, ¿sabes? Y quiero empezar con esa parte. Yo personalmente tengo de mis primeras memorias también así de ver un cómic, pues está un poco relacionado con el terror y van a decir, ay, no manches, o sea, no sé si te acuerdas, Memo, y ahora sí que otra vez voy a delatar mi edad, que en las figuras de He-Man viejas venían con un cuentito, güey, que traían como un comiccito. Y yo recuerdo que uno de los primeros juguetes que tuve en toda mi existencia fue Skeletor, güey. O sea, y venía con su cómic de Skeletor, pues era una calavera, güey. De hecho dice mi mamá que yo veía y decía, el monstruo, o sea, y lo identificaba bien. Pero no, o sea, no me asustaba, pero sí me decía, y me gustaba, güey. Y después creo que me regalaron a He-Man y a Buzz Off, a Man at Arms, y pues los cómics son pues más como de acción, ¿no? O sea, sí sale Skeletor y todo el rollo, pero yo me acuerdo muy clarito de que en el cómic de Skeletor pues veías a la montaña serpiente y los dibujantes de Skeletor eran muy, muy detallitos, ¿no? Entonces veías acá víboras, calaveras, caras en las paredes y cosas y dices, ay, güey, qué loco, la casa del malo, ¿no? Entonces como que te daba esa sensación de decir, este güey sí es bien malo, pero vive en un lugar bien chido acá. Y eso sería como, o sea, o sea, y luego pues todos los pinches esmirros acá de Skeletor estaban para la mente de un morro de 4 años, 5 años, era de el güey que es como el hombre lobo y el otro parece Frankenstein, qué perro, no manches, y luego esa vieja parece vampiro, seguro es un vampiro, o sea, ¿sabes? O sea, si lo simplificamos a ese punto, pues yo era ver a los monstruos, ¿sabes? O sea, Frankenstein, el hombre lobo, el monstruo de la Laguna Negra, una vampira, güey, como aliados del güey que tiene cara de calavera, decía, wow, ¿no? No eran sangrientos, nada, daba esa atmósfera de miedito que a mí me latía, y decía, es que está padre. Y luego veía los de He-Man, y pues pinche He-Man y el Príncipe Adam en el mismo cómic, y decía, chido, o sea, sí está chido porque es He-Man, pero me emocionaba más ver la caricatura, ¿no? Pero en cuanto a lo que venía con el juguete decía, órale, está bien padre, y lo coleccionaba y todo el rollo. Y siempre se me hizo que era una manera muy chida, ¿no? O sea, de cómo introducir al mundo de He-Man, pero pues a mí me guió por otro lado, acá por el lado del Mello, que también después y es parte de lo que recuerdo, o sea, como cómic de terror en mi vida. ¿Te acuerdas de las cartas de los monstruos de bolsillo, Memo? Claro, sí, cómo no. De Sonrix. Me acuerdo mucho, el hombre, el fantasma le tenía miedo a la luz. Sí, a huevo. Sí, Decía, o sea, esas más estaban bien perras. Ok, sí. Sí, güey. O sea, una introducción a los monstruos, esa madre, la verdad. Era una introducción a los monstruos, güey, y estaba bien chida. Yo sí, o sea, para nuestros escuchas más jóvenes, o sea, cualquiera que no seamos nosotros y nuestros compas del vuelo, ustedes saben de quién estamos hablando, así no se hagan mensos. Hace muchos años, en un México muy, muy distante, Sonrix, cuando todavía era una marca muy pesada, vendía unas cajitas con dulces adentro, pero pues eso valía madre. Adentro venían figuras de plástico que representaban monstruos, unas figuritas así chiquitas, como de unos 2-3 centímetros, o sea, como soldaditos de plástico, para que me entiendan de tamaño, que eran monstruos, Drácula, Frankenstein, el fantasma, pero también había monstruos que yo no conocía, o sea, la gran bestia, la hidra, Baba Yaga, el monstruo del lago Ness, el Yeti, o sea, y estaba bien padre porque aparte era como muy a random, te podía salir, siempre te salían cartas, pero podía variar entre, no me acuerdo si variaba entre carta y comicito y figura o cómic o así, pero era muy variable. Era muy variable. Ajá, entonces pues era juntar las cartas
juntar las figuras y juntar los cómics. Los cómics eran creo que como 4 o 5 tomos chiquitos, igual como, o sea, hablo de un cómic como de, no sé, 10 centímetros por 10 centímetros, un cuadrito, ¿no? Que te contaba como las aventuras y desgracias de los monstruos que fueron encogidos a tamaño de bolsillo. Y eran 2 bandos, ¿no? Los monstruos clásicos contra los monstruos acá del otro lado del mundo, ¿no? Y estaba medio pendeja, la verdad, pero tenían, las ilustraciones se me hacían chidas para la época, pues como morro, aparte las cartas estaban, a mí me gustaban un chingo, yo hasta la fecha soy de los que ando buscando comprar una colección completa de monstruos de bolsillo, así que si alguno de los que nos escucha está oyendo esto, mándenme un inbox, la verdad es que les tengo mucho cariño a los monstruos de bolsillo por eso, porque fue mi introducción a los monstruos y a este mundo que a mí me encanta. Y creo yo que es una de esas partes en las que uno puede irse adentrando al terror, ¿no? Porque si bien muchas veces de chavito no te dejan ver una película de terror, puede ser muy factible que te den chance de que leas un cómic, porque dicen, es un cuentito, ¿no? Es un cómic y pues no hay bronca, déjalo, ¿no? Déjalo, o sea, que lo lea, todo está bien. Y crecimos en la época del horror de Sexploitation. Creo que ahorita sí, los morros la tienen más fácil porque antes, pues todas las películas de terror que se hacían en los 80s, 90s y principios de los 90s, pues que fue lo que más nos tocó a ti y a mí, era sí, mucho el Sexploitation de acá, las típicas películas donde iba a haber chichis invariablemente. De hecho, yo creo que mucha gente su atracción al horror empezó ahí. Sí. Acá y yo tengo compas que dicen, no, pues es que era bien chido ver una cosa así tipo Viernes 13, o bueno, en Halloween no pasa, pero de ese tipo de películas de terror barato, clase B, de slasher, porque sabías que iba a haber un pinche desnudo totalmente innecesario, pues que estaba ahí nada más porque lo pedía la audiencia. Claro, porque se podía. Sí, a ver, pues, si nuestro desnudo gratuito, ¿dónde? ¿En qué parte entra? Y pues sí, era ya parte de cómo funciona la industria, ¿no? O sea, así se manejaba y pues no iba a cambiar una fórmula que ya se había comprobado que funciona. Sí, les daba dinero y pues me le iban a soltar, aunque fíjate que en justificación de mis tiempos en México, güey, muchas de esas películas las veías en Canal 5, güey, y pues ya venían censuradas, era así de que veías a la chica correr y de repente ya estaba muerta en el suelo y era así de, no mames, Jason se teletransporta, güey. Sí, o sea, era o sea, estaban censuradas, o sea, ya después, como decías tú, si conseguías el VHS, decías, ¡oh! Estaba encuerada y la atravesó con su machete en mano, no el otro machete, ¿verdad? Entonces, sí fue de, güey, o sea, era un punto así, y pues la neta sí era más común que te dejaran ese tipo de cosas, la neta. Yo también, por ejemplo, como tenía un tío que cuando yo nací tenía como 12 años, güey, para cuando yo tenía 5 o 6, él tenía 17, 18, entonces era pues un morro, güey. Entonces, y a él le gustaban los cómics de terror, que de ahí me acuerdo mucho haber visto cómics de los cuentos de la cripta, güey. Mi tío tenía cómics de esos acá, de los traducidos a México y de los descabezados. Pero de hecho me acuerdo mucho de este cómic de se llamaba La Vieja Bruja, güey. ¿verdad? ¿Mande? Hermelinda Linda, dije. No, eso, Hermelinda Linda, mi abuelo era muy fan de Hermelinda Linda, güey. Pero pues era muy tuni, o sea, y luego estaba la película con Chachita, güey. Pues no, realmente nunca se me hizo de terror, aunque se había descabezados y pinche Hermelinda tenía ahí manos y pies colgando de la pared y su compa el jorobado todo culero, o sea, pero pues era muy tun, ¿sabes? O sea, nunca le vi como miedo, o sea, a esa madre. Y a mi abuelo le gustaban, no sé, le gustaban los cuentitos de Hermelinda Linda. No, La Vieja Bruja, fíjate que me puse a investigar, o sea, ahora sí que ya del lado histórico de todo este rollo, dije, vamos a ver, porque me acordaba mucho de los de La Vieja Bruja. Descubrí que sí son parte de varios cómics, o sea, lo que son Tales from the Crypt, The Ball of Horror y The Hound of Fear, que son acá, básicamente, historias de la cripta, la bóveda de los horrores
y la Guardia del Miedo son los que llegaban a México, pero tenían otros nombres. Bueno, al menos los Cuentos de la Cripta sí, y la Bóveda de los Horrores también tenían el mismo nombre en México, güey. Pero lo que era la Guarida del Miedo, se llamaban Cuentos de la Vieja Bruja, güey. Porque el presentador, ya ves que en esos otros cómics tienen un presentador que es el Crypt Keeper, el guardián de la bóveda, el Vault Keeper, y era la Old Witch. O sea, según lo que investigué. Y aquí le pusieron los Cuentos de la Vieja Bruja. Dije, pues sí, tiene sentido, pues México. No nos caracterizamos por tener las mejores traducciones de los títulos de películas, de verdad. Entonces, no me sorprende que le hayan puesto un título así. Y era de esos cuentitos como antológicos, como lo es Creep Show, ¿sabes? O Tales from the Crypt. O sea, mejor ejemplo no puede haber. Y me acuerdo que mi tío compraba muchos de esos. Y algo que tengo muy presente de esa época es que ahora descubro que son cómics muy, muy viejos, Memo. Son cómics acá de los pinches 50, 60, que a México llegaban como reediciones en los 80s. Y eran como la tercera vuelta ya, ¿no? O sea, y era el cómic prohibido, ¿no? El cómic del descabezado, de los descarnados. Que después vi que había más cómics hechos en México de terror. Y algunos producidos por esta... ¿Cómo se llamaba? La Vargas Dulce, Yolanda Vargas Dulce. Yolanda Vargas Dulce tenía, o sea, no, también hacía como producciones de otras cosas y decía, órale, o sea, ahí sí no me clavé tanto, pero descubrí que por ahí iba. Y algo que me recuerda, que me puse a recordar cuando llegué a esta investigación, pues fue ver las imágenes, ¿no? El tipo de arte, el tipo de ilustración, o sea, cómo eran las historias. Y la verdad es que si nos ponemos a ver en esa época, los cómics que vienen como de esa época son como muy spoiler, ¿no? Desde la portada, ya ves la foto, o sea, la portada es una pinche cabeza cercenada, o al menos te dan a entender que es una cabeza cercenada, o un muerto así todo descarnado y derretido saliendo del suelo, manos de esqueleto, cosas así. Y el cómic dentro es de como de narrativa un poco más lentona, hasta llegar como al punto del machetazo, ¿no? Haciendo mención a Yolanda Vargas Dulce, me permito recordarte a ti y a la audiencia más joven platicarle que en el Memín Pingüín hay un arco de historia donde Memín mueve una maleta donde traen un cuerpo destazado. Ah, sí, cierto, güey. Ahorita sí, que hablamos de descabezados. Yo nunca lo vi, pero tú ya me habías contado de esa madre, sí es cierto, güey. Tenía cosas bien, sí, estaba muy oscura esa pinche historia, güey. Memín sí tenía varias historias acá medias crudas. Aunque fuera más drama, pues, porque también hay más y risas esa madre. Ah, sí, claro. Pues también estaba la historia esta de la casa, que creían que era una casa embrujada, güey, y vivía un pinche drogadicto, güey, y que bueno, te lo ponen como un viejo loco, güey. Hay uno típico loco cuando se van a trabajar Memín y su Malinda, digo, hablando de horror, pues, porque todavía sí. Como una casa así donde hay un güey que hace experimentos según eso con su hermano, y es una historia de terror, pero con Memín Pingüín acá. Pinguín, perdón, para que luego no me regañen los defensores del cómic mexicano. Esa es una legata, pero bueno, continúa, por favor. Para no desviarnos. No te preocupes. Pero sí, o sea, sí no me acordaba de esa madre, güey. O sea, viendo lo que ya tenía esta señora, pues sí había historias, pues la clásica, ¿no? La clásica del fantasma que se quiere vengar, de que hay fantasmas porque hay dinero enterrado, pues historias como mexicanas, ¿no? En el sentido del terror. Pero pues no, o sea, el arte, fíjate que los cómics de esta Yolanda Vargas Dulce no era tan feo, o sea, para la época, pues era un trazo bonito, sencillo. Había mucha acuarela, o sea, blanco y negro, pero acuarela, y tenía cosas bonitas. Y algunas páginas acá en internet, y pues el arte estaba decente. Pero volvemos a que no tiene ese impacto acá del miedo, o sea, era como más colgado de la narrativa, y pues hay quien se clava en ese rollo y le brinca, ¿no? Y en los cómics estos gringos que pues, llegaron a México y que de todos modos ya me puse a ver todo el historial detrás de ellos, yo sí tengo como esta imagen muy clara del tipo de arte que te dan, ¿no? O sea, es bastante estético, anatómicamente muy correcto, ¿sabes? Muy de los 50, 60, arte muy limpio, pero muy cargado, ¿sabes? O sea, en
en un frame ves acá al muerto y literal ves así 1000 rayas que representan que se le está derritiendo la cara. Los colores, pues como era, no, es muchísimo antes del color digital que todos están acostumbrados ahorita. Era un color por selección de color. A veces los colores eran muy raros, ¿no? O sea, veías un pinche zombie de color amarillo pollo, güey, con tonos verdes y sombras moradas azuladas, que, o sea, está muy chido, pero dices, ay, güey, es como mucha carga de información. Entonces realmente dices, está bien cabrón porque se ve la calavera y se ve el muerto y se ve bien loco. Pero no, volvemos a que no tenía ese impacto, al menos en mí. Al contrario, me atraía a ver esos cómics. Decía, güey, es que está bien perro el arte. Decía, güey, los monstruos. Y me ponía a dibujar acá zombies y cosas así basados en ese tipo de revistas de mi tío. Y a mi abuela le cabronaba, güey, que yo los viera porque decía, no le dejes al niño. Y yo, no, que sí, lo deje. Ahí déjalo. Y digo, pues mi tío ya era, pues, adulto, vamos, adulto joven, yo pues era un chamaco de 5 o 6 años y ahí viendo cómics acá de terror, que en esos cómics realmente no había ni desnudos ni nada, o sea, nada más era que pues, se veían muy violentos, ¿no? O sea, era mucho el gráfico del machetazo, del impacto de bala, del personaje muerto en el suelo y el dramatismo de la mancha de sangre, pero pues hasta por ahí llegaba, ¿no? Digo, todo esto son cómics que tienen este historial desde los 40, porque fíjate que me puse a ver pues, qué tan bien es el cómic de terror en términos históricos, y llegué a algo bien interesante. Uno de los primeros cómics así registrados, así de terror, son de Jerry Siegel y Joe Shuster, güey. Órale, creadores de Superman. Fueron de los primeros, los creadores de Superman fueron básicamente pioneros en el cómic de terror, no sabía eso. Desgraciadamente no encontré los títulos porque también acá las fuentes que tenían no eran las mejores, pero sí está registrado que ellos fueron de los pioneros así del terror en el cómic entre el 35 y el 54. Hacían, aparte de las historias de Superman, obviamente, en Action Comics ya había otras publicaciones de la National Periodical Publications, now is also known as DC Comics ahora. Tenían más publicaciones, entre ellas había historias de miedo y de terror, o sea, y pues sí, se ve todo el trazo, güey, de Superman en las historias, o sea, no de Superman, ¿verdad? Pero se ve ese trazo de ¿cómo se llama? De Joe Shuster. Entonces, de hecho tenían un cómic que se llamaba Doctor Oculto, que pues era, no sé, no encontré mucho, igual me van a regañar muchos fans acá de estos dos, pero pues lo que sí se me hizo muy interesante fue descubrir que tienen ese batch de ser también pioneros, no solamente en el cómic de superhéroes, sino en el cómic de terror, porque después de eso pues hay como un hiatus muy grande, y luego llegan estas historias, estos cómics de antología, porque también fue mucho el pedo de la Segunda Guerra Mundial, fíjate. Como todo, la guerra pues cambió el mundo en muchos sentidos, y pues todas las historias se volvían más bélicas y de casi de propaganda y todo, y rollos de esos, y hasta que no se acabó la Segunda Guerra, pues fue cuando empezaron a hacer este tipo de entretenimiento, y lo cual dices, pues está chido, o sea, no siento que esté mal, pero pues las mamás de aquel entonces ponían el grito en el cielo, o sea, sí, de por sí ya ves cómo son las jefas incluso ahora. Sí, no, y siempre fue, pues, gráficamente molesto, o sea, todo lo que tú hablas de Creepshow, de Tales from the Crypt, todos esos cómics que son muy pues, de un nicho y de una época, porque después se dejan de hacer también llegó un punto donde ya el cómic de terror, o ya tú dirás ahorita, evolucionó o dejó de hacer lo que hacía antes. No sé tú cómo lo veas eso. Fíjate que fue un poquito de los dos, o sea, por lo que estaba viendo hubo pues un movimiento muy grande como en todo, ¿no? El rollo de el rollo de la cancelación, gente, no es nuevo, solamente que ahora tienen internet y se enteran más fácil de sus cancelaciones pedorras. Pero en aquel tiempo también había movimientos de cancelación por cualquier cosa, pero eran movimientos más ¿cómo decirlo? Como era la gente yendo a marchar y hacerla del jamón a las editoriales, o sea, y el perdido arte de escribir cartas, vamos, no, ahora le doy enter y ya cancelé el mundo, ¿no?
Antes era así, pues eran más protestas, gritos, cosas así. Entonces, por ese lado, fue mucho el que las mismas mamás era de, ay, mi hijo está leyendo esta porquería. De hecho, en la película de Creepshow, te acordarás, Memo, que pues es ese cotorreo. Es un chavito que compró una revista de terror y al final de la película pues está el cómic en la basura porque lo cachó. Digo, para no spoilear la película, aunque sea un spoiler de 30 años, y ese era el destino de muchos cómics de terror. Me acuerdo mucho de un documental, bueno, serie documental que tú conoces y a mucha gente le puede sonar, que se llamaba Cómic el Noveno Arte, que era como un programa que hablaba del cómic y sus géneros a través de los años. Y en ese programa me acuerdo mucho que mencionaban que lo que terminó con la era del terror en los 60s fue la cancelación y estos movimientos de madres preocupadas, ¿no? O sea, de que pues, los niños compraban cómics, llevaban a la basura y decías tú, pues vas y compras otro. A lo mejor era cierto, pero pues no solamente era eso, sino que luego las mamás iban con el del puesto de revistas y le decía, ¿usted que vende este cochinero? ¿Por qué le vende estas chingadas a mi hijo? Lo voy a contar a todas mis amigas y ya nadie le va a comprar ni el periódico. Y pues la neta era de, no señora, yo quiero comer, me gusta comer, y pues dejaban también de vender. Entonces era como un ciclo acá de te regaño, no me regañe, no me diga que no, pero sí lo quiero hacer. Y vamos, las tiendas de cómics per se son un rollo más de moderno. los 70s. Estaba... Sí, es más moderno. 70s, Y luego volvemos al punto que ya habíamos tocado cuando estábamos hablando de Dungeons and Dragons y del pánico satánico. Sí. Y esta cosa que te guste o no te guste, digo, para la gente, les guste o no les guste South Park, en South Park la película tocan un punto muy importante, que es el punto y es lo que más me fascina de la canción de Blame Canada, digo, aprovechando que tú estás allá, que es sí, esta parte donde de hecho le bajo el volumen cuando está. De hecho, tiene un punto esta canción donde dice, traducido, culpemos a Canadá antes de que alguien piense en culparnos a nosotros. Y esa es una frase muy importante porque pasa mucho, y no estoy diciendo que todos, pero muchas veces y en muchas épocas hemos sido víctimas de que los padres quieren culpar a quien sea, menos a la educación negligente que están teniendo con sus hijos, la falta de educación. Rius lo decía muy bien hace muchos años. Sí. Rius decía que odiaba a los papás que decían, quiero que la televisión eduque a mis hijos y quiero que los eduque bien. No se puede. Si quieres educar a tu hijo, edúcalo tú. No esperes que la televisión o el cómic vaya a ser la manera de educarlos. Entonces, le echan la culpa porque para mí es la salida fácil. Honestamente. Obvio, pues claro, güey. La gente nunca va a aceptar que tiene la culpa, güey. Y son esas cosas que pues van a existir en todas las eras, ¿no? O sea, en esta era actual, el internet simplemente es un escudo, ¿no? Y era lo que siempre hemos dicho, el internet solamente hace más sonoro lo que pasa, ¿no? No me acuerdo quién fue el que dijo que el mundo siempre ha sido violento, solamente que ahora es televisado. Sí, ahora sí no es como que ahora sea más violento. Sí, o sea, no es como que ahora sea más violento. Ajá, sí. Va a ser literal así, dude. Entonces, eso afectó mucho a ese tipo de productos. Pero pues con la llegada del cómic en los 80s, algunas de esas publicaciones revivieron y aparecieron muchas publicaciones nuevas. O sea, volvemos ahora a la parte de la evolución del cómic de terror. En los 80s también tuvo un peso. Algunas publicaciones estaba viendo regresaron. Algunos de estos títulos que ya mencioné, como Tales from the Crypt, regresaron con formatos diferentes, pero regresaron a una generación ya de entrada en la guerra, ¿sabes? O sea, en los 80s, la banda que pues tuvo que ir a Vietnam o que vivió durante todo ese conflicto en Estados Unidos, pues también buscaban salidas, ¿no? O sea, no nada más era negarse o estar en contra del movimiento o apoyar el movimiento, etcétera. Siempre hubo productos que ayudaban a ese huequito que les dejaban en el estómago de, ay, no, como quiero un poquito de esto, ¿no? O sea, que también era lo que decía Stephen King, que cuando él escribió ¿cómo se llama? Ahí se me
fue su nombre? Carrie. Cuando escribió Carrie, que fue pues su primer bombazo, él no sentía que fuera el libro correcto para la situación que estaban, ¿no? Pero resultó que era lo indicado, ¿no? O sea, pues, y mucho de su horror siempre llegó, él decía en el detrás de cámaras de It, de la primera, que él nunca creyó que sus libros pudieran llegar tan lejos porque siempre pensó que estabas en las cosas fuera de tiempo que deben de estar. Pero pues yo siento que no hay un mal tiempo para un producto, simplemente hay productos para un mal tiempo que es diferente, ¿no? O sea, es como vender viajes alrededor del mundo ahorita, no es como una muy buena idea. Pero sin embargo, pues que te vendan acá teles más grandes ayuda bastante a que tengas una visión un poquito de unas 43 pulgadas del mundo. Y es simplemente... Sí es recurrente que la gente acuda a veces a ciertas situaciones del mundo real que les generen horror en el momento, como por ejemplo, sí. Después de la Segunda Guerra Mundial y todo el problema de la bomba atómica, vienen los kaiju, sí, como un miedo real. En los 80 se popularizan los asesinos seriales, ¡pum! Ahí tenemos el cine de slasher. Exacto. Y todos esos géneros que tú mencionas en el cine eran paralelos muy en el cómic, porque, o sea, eran, por ejemplo, esto que siempre hemos hablado del güey del gancho, ¿no? Esta pinche historia que se inventó en los 50, según recuerdo, que es la historia del güey del gancho que anda suelto y anda cazando a el maníaco que se escapó. Esa pinche historia la han hecho y rehecho y refurbishado en cómics desde que existe, ¿no? O sea, simple... ¿Será real que en el radio, tú que estás más cerca del primer mundo, será real que en el radio alguna vez anuncien que alguien se escapó de un hospital psiquiátrico, que interrumpan acá tu radionovela para decirte, interrumpimos este programa para decirles, un maníaco o un oso, güey? Yo me acuerdo que en las caricaturas de Disney me enseñaron que también si un oso se escapaba, también lo anunciaban en el radio. Acá, digo, lo poco que he escuchado de radio, sí anuncian, por ejemplo, y estoy bien peco, güey, pero la última vez que andaba de viaje, no podíamos conectar el Bluetooth, bla, bla, y pusimos la radio, ¿no? Estaba en francés, así que mi francés no es el mejor. Entonces, estaba la radio y sí cortaron una canción y estaban diciendo algo, y mi amigo que iba manejando, pues, montrealés, o sea, sé que habla francés ranchero, y se quedó así de y yo entendí así de que andaba algo suelto, güey, o sea, de lo que decían entendí de que tuviéramos precaución porque algo anda suelto. Yo le digo, güey, o sea, ¿qué fue lo que dijeron? Dice, es que hay avistamiento de alces. Y yo me empecé a reír, güey. Pues sí, no mames, acá, pues, o sea, el chiste de Canadá, ¿no? Y el alce y todo. Pero me dice, no, güey, pero me lo decía bien, pero no, güey, los alces no son un chiste, güey. Esas cosas son mortales, güey. Yo, no mames, sí. O sea, sí tenía entendido que los alces son muy peligrosos, pero cuando me empezó a explicar que son súper territoriales, que no le tienen miedo a los vehículos, güey, que literalmente pueden voltear una camioneta de un putazo, güey, y que son del tipo de animal que es tan territorial que te va a tumbar al suelo y te va a pisotear hasta matarte, dije, ok, ya entendí a qué te refieres, pero sí, o sea, eso sí fue como un parón en las noticias, güey, y entró la noticia de los alces, porque no era uno, eran como una manada pequeña, güey, fue de, ya valimos madre. Pero no pasó nada, o sea, fue más como el aviso y aparte era como en el camino en el que íbamos. Entonces fue de, con cuidado, allá andan sueltos. Y ya andan acá las autoridades buscando y todo el rollo. O sea, ya eso fue lo que me dijo él. O sea, eso sí lo entendí, pero también me lo terminó de reafirmar este güey. Fue de, ok, vamos para tratar que o sea, el área es como aquí adelantito. Ok, si pasamos de este perímetro estamos a salvo. Y sí, no pasó nada, pero sí me sacó de onda acá que cortaran una canción y metían un anuncio de ese estilo. Y fue de, ay, güey. Acá, por ejemplo, puedo decir que ese tipo de cosas, o sea, que corten transmisiones por meter una noticia muy importante, sí pasa. Sí pasa, y ha pasado en cosas un poquito gachas, la verdad, que no quisiera ahondar en eso porque no es la idea, pero sí sucede el hecho de que corten acá la transmisión por una emergencia.
Porque la verdad es que acá es tan pinche pacífico que cualquier cosa que salga de lo normal lo anuncian, güey. Entonces, sí pasa, Memo. No me sorprendería que en aquellos tiempos pudiera que sí existieran esos anuncios. Ok, esa era mi única duda respecto a esa historia de cómic. Sí, güey, o sea, volviendo al tip de que pues ese tipo de historias están reciclado y salen, o sea, las han utilizado tanto en cómics, series, películas y volvemos al mismo rollo y van a estar siempre a la vanguardia en distintas maneras, ¿no? O sea, tú una vez me lo dijiste, güey. O sea, Jason, Freddy, Michael Myers y Leatherface son el mismo cabrón en distintos setup, ¿no? O sea, es básicamente la misma historia del güey que quiere matar por venganza o anda persiguiendo algo o tiene un tropo para matar algo, ¿no? Entonces es la base de muchas cosas. Y en los cómics pues siempre va a existir historias de ese estilo y algunas están más cargadas a otras. Yo de los 80s no tengo muchos recuerdos de haberme clavado en cómics de terror, porque pues, en ese tiempo como que, pues, aparte de que era un niño, obviamente, pero ya ves que luego muchas cosas llegan tarde a México, pues no tengo muchas memorias de eso. De lo que sí tengo muchas memorias, y es a lo que una de las cosas que quería llegar en este episodio, es que en mis épocas de hiperotaku, porque lo llegué a hacer, y no lo digo con miedo, fue que llegué a ese punto de, ay, pues quiero leer manga, ¿no? O sea, me interesa leer el manga, y el manga, siempre me han dicho que hay muchos géneros, no todo es Dragon Ball, no vives de ensalada, güey. Entonces, me clavé en investigar, en ver. No vives de Genkidama, güey. Entonces, literal, me puse a buscar y a ver y cosas así. Y me topé con algunos títulos en su momento, pero no eran lo que yo esperaba. Volvemos a la misma historia del asesino, del monstruo, cosas así. Lo que sí noté fue la diferencia en cómo se ven las cosas. Porque, por ejemplo, sí recuerdo haber visto cómics de terror, o al menos que trataban de ser de terror. O, por ejemplo, me acuerdo mucho de un cómic de Resident Evil que compré en la única tienda de cómics de Guadalajara, que no mencionamos porque son unos hijos de la chingada. Pero bueno, me acuerdo haber comprado un cómic de Resident Evil porque era muy fan del juego, ¿no? Y era así, güey, Resident Evil, existe más. Obviamente, Gil de 14, 15 años estaba, guau, no manches, hay más fuera del videojuego. Ojalá algún día alguien haga una película. Porque alguien escuchó y no, pero no me entendió qué quería. Y pues el cómic, pues no, o sea, estaba padre, el estilo no era tan malo. Pero no era de terror, o sea, era pues, como la película, básicamente balazos y pues explosiones y monstruos y ya, o sea, no me dieron más de lo que yo quería, ¿no? De hecho se me hacía bien pendejo, güey, porque en ese cómic creo que se llamaba Resident Evil Fire and Ice o un pedo así, y había una parte, güey, donde salían acá mutaciones del virus T. Y eran Tyrants, o sea, el Tyrant así de las garrotas, pero sí, con cabezas de animales. O sea, como que habían inyectado el virus T para hacer Tyrants en animales, güey. Y era ridiculísimo. Porque, bueno, el primero que aparece es un oso, dices, huevo, un oso Tyrant, está chido. Pero luego me salen con la mamada de la morsa, güey, del venado Tyrant y del pingüino Tyrant, güey. O sea, era ridículo, o sea, era un pinche pingüino mamadísimo, con garras, pero cabeza de pingüino emperador. Yo, esto es estúpidamente ridículo. Y volvemos a que no generaba ese miedo, o sea, simplemente acción, explosiones y ya. Como saben todos, soy muy fan de Hellboy, y para mí fue uno de los primeros títulos que sí lograba hacerme, no miedo, porque no es su intención, pero sí me daba esa atmósfera eerie, ¿no? O sea, como de raro, como de misterio, y creo que era de lo que más me gustaba, o sea, al principio. Por eso me gusta tanto Hellboy, aparte que tiene como muchas referencias al ocultismo y rollos históricos y adaptados, los monstruos están padres. A mí me gusta mucho el estilo de Mike Mignola, entonces como que me llenaba el buche suficiente para decir, huevo, está bien perro, y de aquí me cuelgo y seguiré colgado hasta la fecha. Pero volvemos a que no, o sea, yo sí buscaba el brinco, ¿sabes? O sea, buscaba que algo me hiciera brincar, Memo, que dijera, ¿sabes? Es que quiero que esto me asuste, quiero ver monstruos, güey, quiero ver algo que me asuste en el cómic. Que fue cuando llegó el manga. Pero para este tiempo terminé trabajando en la tienda de cómics, de la cual no hablamos porque son unos hijos de la fregada.
Y trabajé por mucho tiempo ahí, entonces ahí me di la tarea de buscar dentro de todo lo que tenían ahí guardados. Y me acuerdo mucho que platicando con el gerente de aquel tiempo, el buen Isra, saludos si nos está escuchando, si no, pues también le mando un saludo. Y me dijo, güey, ¿por qué no lees Uzumaki? Y yo, ¿qué es eso? Suena a con qué se come, no sé usar palillos, güey. No, es un manga de terror. Yo dije, cabrón, ¿existe el manga de terror? O sea, ya sabía que sí existen muchos géneros, pero pues como volvemos al No Vives de Genkidama, güey. Yo decía, pues todo es poderes y putazos, o Magical Todo Girl. es shonen. Todo es Ajá, shonen. shonen o shoujo, o sea, ¿Qué clase de shonen y es aparte, este? ajá, ¿por qué no están mamados? A ver, ¿por qué el güey no quiere superarse a sí mismo? A ver, ¿por qué esa chica no está dando vueltas y convirtiéndose? Entonces, me acuerdo que estaban unos tomos, una edición muy bonita de Uzumaki, y estaban los tres y me dijo, güey, chútatelos antes de que los mande a la tienda, a la sucursal que está en el norte, solo diré eso. Y dije, ok. Entonces agarré y pues una ventaja de trabajar en una tienda de cómics es que tienes que leer cómics, porque los clientes te van a preguntar, entonces tienes que saber. Entonces parte de tu chamba es que cuando no estás acomodando cosas, limpiando o etiquetando, es que tienes que poner a leer cómics. Uh-huh. Entonces yo agarré, para... sí, así es, Memo también trabajó ahí, exactamente, Memo también fue uno de los miembros de la tienda de cómics de la cual no hablamos. Uh-huh. Y me acuerdo mucho que me senté y pues eran días lentos, entonces me chuté el cómic más o menos en una semana. Pero es a lo que quería llegar. Uzumaki es un manga de un autor que tiene un nombre que en español suena medio menso, pero pues no, así es el nombre y se respeta. Se pronuncia Junji Ito. Y muchos me dicen, ¿Junjito? Y yo, no, Junji Ito. O Ito-san, como se debería decir en japonés. Don Ito. Acá, Don Ito. Entonces, este autor, yo no lo conocía, sinceramente, y hablo de que ya tenía 20 años, más o menos, 19, no, sí, como 20, o más, no me acuerdo. Más de 20, amigo. Sí, porque ya habíamos pasado de la cadena de cine, sí. Fue después de la cadena de cines que tampoco hablamos, pero sí, tienes razón, de la cadena, después de la gran cadena de cines, trabajamos ahí, es verdad, ya tenía 20 y tantos, tenía como 23, entonces, sí, ¿para qué me quito años? Perdón. Entonces, estaba leyéndolo y ese manga, güey, tuvo el efecto que buscaba, ¿sabes? Darle la vuelta a la página y brincar, güey. Eso sí me pasó con Uzumaki, güey. Ahora, rápidamente, ¿qué es Uzumaki para quienes no leen manga ni en defensa propia? Uzumaki es una historia en la que en un pueblo empiezan a pasar cosas muy extrañas y todo está relacionado con el patrón del espiral. Uzumaki es la traducción, la traducción del japonés al español sería espiral, ¿sí? Por eso cuando me dicen que Naruto se apellida Uzumaki, pues tiene todo el sentido, porque el Naruto es esta madre que le pones tiene el ramen y es un espiralito. Entonces dije, qué pendejo está ese pinche nombre. Pero bueno, o sea, después ahí relacionando ideas, ¿no? Entonces, en Uzumaki, o espiral, la historia va de eso, o sea, y suena como muy tonto decir que alguien está clavado con un patrón, pero tiene las bases de la narrativa, o más bien del tipo de historias que manejaría alguien como Lovecraft. Se le considera como terror cósmico, porque, entonces es como este rollo de que el primer afectado es la protagonista es una chica, ¿no? Una estudiante japonesa, nada fuera de lo normal, pues él decía que porque no se transformaba y tenía poderes, y tiene un amigo que está pasando por la muerte por problemas en su casa, ¿no? Su papá tiene broncas, y anda actuando muy raro hasta que el señor muere. Y te cuenta, y todo te van contando cómo, o sea, a través de las pláticas entre la chica y este cuate, de lo que está pasando en su casa, y te dicen que el papá se obsesionó con el patrón, con los espirales, güey, al grado de buscar ¿cómo decir? Repetir el patrón, ¿sabes? Uh-huh. La historia te va guiando a través, en el primer capítulo, en los primeros capítulos del manga, te va guiando a través de la locura del papá, o sea, literal del amigo diciéndole, no, es que mi jefe está bien loco, mi mamá ya no sabe qué hacer,
está obsesionado con los espirales y no me está dando muy buena vibra, o sea, neta está bien cabrón este pedo, no sé qué onda, me desespera. Y el problema es que como mi jefe se está obsesionando con ese rollo, yo ya me estoy empezando a obsesionar también. O sea, muy ese rollo como de slow burn, ¿sabes? O sea, de terror que te va guiando a algo. Pero todo esto que sucede pasa pues, en el primer capítulo y casi en las primeras páginas te van contando cómo está el rollo y vas viendo cómo el papá llega incluso a ¿cómo decirlo? Contorsionar ciertas partes de su cuerpo en espirales, ¿no? O sea, hay un frame del manga que pues bien das la vuelta a la página y lo ves y quieres llegar a leer hasta ese punto, ¿no? Y el señor está literalmente sacando la lengua hasta donde puede y enrollándola en una espiral. Y se ve, la ilustración aparte, esa es otra cosa que tiene el manga, es muy detallada y hace que se vea muy grotesca. El estilo de Junji Ito es muy detallado, tiene un estilo muy detallado y sabe cómo darle ese grim a las ilustraciones, ¿no? Lo que está bien perro es que dices, ay güey, esto está muy raro, y empiezas a seguirle y te enteras que el papá murió, o sea, parte de la historia y es creo que un poco conocido. A mí la parte que me hizo brincar de esa historia pasa básicamente un par de páginas después, porque te dan a entender que pues tienen que, pues están en el funeral, van a cremar el cuerpo y antes de eso le ves al personaje, al chico parado afuera del shrine, pues, del templo, y está como todo, o sea, ves que tiene una mirada muy perturbada, llega la chica, la protagonista, y le pregunta que qué tiene, y él le empieza a contar cómo fue que encontraron al papá, y te dice que el señor había conseguido una de estas ollas, como tinas que usan para el arroz, muy grandes, así de madera. Te dice que la había recibido unos días antes y que estaba muy contento, y un día pues les dijo que se iba a ir a su estudio, y pues cuando fue acá pues no encontramos a mi papá, ¿dónde anda la fregada? Pues van al estudio, no lo encuentran, pero ven la tina esta, y siguen buscando y dicen, oye, pero qué pedo con la tina. Y es donde yo brinqué, porque literal, dude, gira, o sea, pasas la página y es así un sprite de dos páginas donde ves al sujeto convertido en una espiral, y hablo de todo su cuerpo enrollado de una manera sobrenatural, y la ilustración está tan bien detallada que neta sí fue de ¡ah! O sea, yo sí brinqué, o sea, sí me dio un sobresalto que nunca había tenido en un cómic, güey, o sea, por cómo la narrativa la fue acomodada para las páginas, sí me hizo brincar. O sea, y eso fue lo que se me hizo más chido. A partir de ahí, fue todo de su vida para mí con ese cómic. Sí puedo decir que los primeros 2 tomos están un poquito más chidos que el último, porque el último lo que hace es atar nudos de lo que está pasando en el pueblo. Y está muy interesante. No quisiera spoilerarlo, pero en resumen, el manga es como mini antología, o sea, como pequeñas historias de lo que está pasando dentro del pueblo relacionadas con los espirales. Y tiene un final muy de Lovecraft, muy de Lovecraft, y está muy chido. La verdad es que se lo recomiendo mucho. A partir de ahí agarro y digo, este güey es un puto genio. Tengo que saber más. Es un crack. Cómo me caga esa expresión, pero bueno. Entonces me pongo a investigar y digo, ok, lo que anduve buscando por tanto tiempo, aquí está. Y me pongo a investigar y obviamente pues con el internet de aquel tiempo leer mangas era un pedo, pero estar en una tienda de cómics te ayuda a conseguir varias cosas, ¿no? Ahí encontré que tenía más cómics, más mangas, perdón, muchas historias cortas, muchas historias, y de hecho tiene una historia que se llama Amigara Falls, creo que es la traducción de la historia. Y está bien chida, de hecho es una de las más populares de hecho yo creo que es la historia que casi todo el mundo sabe de ese autor, porque es como de las más famosas, porque es una historia corta, y hablo de corta, no sé, unas 20 páginas, y esa la he visto por Facebook en todos lados, o sea, casi todo el mundo habla de esa historia. Si le dices, Junji Ito, el güey de las siluetas, ¿y a qué me refiero con las siluetas? Long story short, es una historia en la que un día en un parque nacional
se abre una gruta, güey. Sí, o sea, hay un temblor y se abre una gruta, así se parte la montaña y de la separación de las placas de la montaña hay un chingo de siluetas, güey, de gente, un chingo, o sea, siluetas de hombres, mujeres, de todos los tamaños y de todas las complexiones, ¿no? Y empiezan a hacer la transmisión y la gente empieza a ir al lugar, pero te das cuenta que la gente que está yendo al lugar no es tanto por el chisme, sino porque se sienten atraídas hacia el lugar, ¿sabes? Y es así como es que llega un día en el que un güey dice, es que esa silueta es la mía. Ah, cabrón, ¿cómo que es tu silueta? Sí, es mi silueta, ya la encontré y la voy a usar. Ves que el güey se quita la ropa, se acomoda y se alinea con la silueta y literal, ves cómo o sea, no te dan a entender si camina o qué rollo, pero literalmente como que se lo chupa el agujero. Y todos así, no mames, se metió, trata de alcanzarlo, pero ¿cómo alcanzas a alguien en una silueta que no es la tuya? O sea, no vas a embonar ahí. Se supone que la silueta es perfectamente a tu silueta. Entonces te empiezan a decir que hay gente que está yendo ahí por ese rollo y está siendo atraída hacia las siluetas y que quieren encontrar su silueta y están obsesionadas con entrar a su silueta, pero no saben qué hay del otro lado de la silueta. Y es mucho ese rollo de lo que hablábamos cuando hablé de Silent Hill, de que no siempre es el monstruo, sino una locación, sino una sensación. Entonces, es mucho de ese lado la historia. No quiero spoilear el final porque también está muy chido, pero es mucho de la narrativa de Junji Ito, del ¿cómo le dicen? Es que no sé la palabra, como del terror extravagante, porque aparte tiene una narrativa en la que en las primeras páginas ya te está mostrando a qué se van a tener, ¿sí? Como un shock de lo que está pasando, pero te lleva al punto en el que ya sabes qué pasó, pero sabes que algo peor va a venir después. Y tiene muchas historias que van por ese lado, lo cual a mí me atrajo mucho su trabajo. Eso, pues, cuando me acabé todo lo que el señor tenía publicado, pues ahora sí ya el internet me daba chance de buscar acá scans de que la gente subía, que pues obviamente no era lo mejor niños, deben ustedes apoyar a los creadores, porque si no los apoyan van a desaparecer todos los mangas que se piratean, hijos de la... Bueno, entonces con eso un día me acuerdo que estaba buscando en estas páginas y me topé con un manga, güey, que se me hizo, que creo yo se me hace todavía más chingón que el trabajo de Junji Ito por algo que les voy a decir. Este manga se llamaba en japonés Funan no Tanen, un rollo así, o no Tane, un pedo, Shimomo Wawa, pero en inglés se llamaba Seeds of Anxiety. Y dije, pues vamos a ver, se ve para la portada, es toda negra con un ojo, como volteando a verte, y dije, vamos a ver. Descubrí que este manga es de un autor llamado Masaki Nakayama. Masaki Nakayama es otro autor acá japonés de la no old school, vamos, no hablo de los 80s, pero sí como como de la misma generación que Junji Ito. Y güey, no mames, ese güey es un puto genio para el terror, güey. ¿Por qué? Sus historias son a veces súper cortitas, güey. Y hablo de 2 páginas y te dejan así de, ay, güey, o sea, te dejan... para mí ese señor hace... la narrativa visual del señor es como esas historias de 3 palabras, ¿sabes? Es como ese terror de 3 palabras. No señor hace... No hay internet acá. Estoy embarazada. Son 2 Gil, pero da miedo. Es que lo presenta en inglés. I am pregnant. Ándale, sí, a huevo. Sí, o sea, este señor, sus historias son súper, y aparte son como muy, ¿cómo decirlo? Podrían parecer ridículas si las explico, pero visualmente dan un putazo de miedo, güey. Hay una historia que me gusta mucho que es básicamente 2 páginas, o sea, literal empieza del lado izquierdo y termina del lado derecho, porque acuérdense que el manga se lee al revés. Y es una historia que a mí me gusta mucho cómo las cuenta, que a veces incluso en una página las cuenta, güey. Y un ejemplo que les voy a poner es esta historia, es de un chavo, y en el primer cuadro, o sea, te dice, tengo que regresar a casa. ¿Cómo odio regresar a casa? Y más a esta hora. Y por más que lo intente, odio
tener que pasar por el piso, por las escaleras de tal piso. Todo esto se desarrolla en en la primera página. En la segunda página, todo es a close-up a su cara. Y dice, lo bueno es que ya llegué, lo malo es que me siguió. Se abre la toma y hay una cara como de un niño, güey, o sea, gigantesca, pero hablo como una cara como de 3 metros, nomás viéndolo, güey. Y el güey está tratando de abrir su puerta y eso es todo, güey. Se escucha bien pendejo como lo narro yo, pero visualmente tiene ese shock de, hola, verga, o sea, de eso que puede estar ahí o de no, que puede generar terror. Aparte el estilo es como, es que no sé cómo decirlo, Memo, está muy, el término sería como uncanny, ¿sabes? O sea, juega con esa sensación del uncanny valley de sabes que es humano, pero no se ve humano y por más ridículo que parezca, da miedo, tiene esa sensación. Hay otra historia que me gusta mucho, y esa sí es de una sola página, donde está un chavo que dice, me encanta salir por la tarde, y gritar en los canales. Ya es que pues, por el anime he visto que hay muchos canales en Japón y me gusta mucho cruzar un puente y gritar en los canales, gritar hacia la oscuridad. El problema es que no sabes si alguien va a responder al grito, y el último cuadro es él caminando de espaldas al sol y la silueta de lo que se está proyectando en el sol es como algo súper Lovecraft, güey. O sea, no sabes qué es porque no te enseñan el monstruo, pero ves la silueta de algo con tentáculos y brazos y la chingada. Y esa historia se me hace bien perra porque literal en una historia me dije, ¡a la madre, güey! O sea, ¿sí es cierto? O sea, ese miedo de tú estás haciendo algo que harías normalmente, pero no sabes si tenga una consecuencia sobrenatural, ¿sabes? Uh-huh. No sé, se me hizo que está muy chido por ese lado su narrativa. Tiene les recomendaría mucho que lean este manga. Les repito el nombre en japonés, aquí lo tengo anotado, déjenme ver. Fuan no Tabe o Seeds of Anxiety de Masaki Nakayama. Y esta es una de las cosas que me gustó mucho del manga de terror, porque luego me puse a buscar más autores y encontré muy pocos que me llenaran el buche de buena manera, porque yo buscaba el terror como estos dos, o sea, como que me hicieran pensar más allá de las cosas, o sea, que me hicieran ver las consecuencias de algo en vez de estar buscando el terror del splatter, porque esa es otra cosa que tiene el manga de terror japonés. Es muy splatter, Memo, muy, muy, muy lleno de sangre. Y como es blanco y negro. Blanco y negro es lo que te iba a decir. Pero se pierde un poco. Fíjate, eso es un tema, eso es un punto que quería tocar, pero lo voy a adelantar ahorita. Eso es lo que me gusta del manga de terror, que es blanco y negro. O sea, y a pesar de que puede ser muy splatter, la información visual que te da un manga en blanco y negro es menor a un cómic a color, güey. Porque, por ejemplo, es un ejemplo que iba a poner Crossed. ¿Te acuerdas de Crossed, Memo? De Crossed, ajá. Bueno, Crossed, perdón. No Crossed. No, sí, Crossed. Sí, sí. Crossed es otro pinche cómic. Crossed, el de Garth Ennis, creador de The Voice y de Preacher para la banda. Para los que gozan de The Voice y dicen, ajá, y que vende Preacher también. Está bien padre. Pues ese güey tiene un pinche cómic todavía más gross acá, y es Cross, que si te acuerdas, el arte de esa madre es todo rojo, güey, o sea, y deja tú del color. O sea, hay tanta información visual por la sangre, las tripas, los desollamientos, las fracturas, que a veces se vuelve pesado leer. A mí me pasa mucho que luego con el cómic de ese estilo hay tanta información que digo, ay, güey, déjame descansar tantito, ¿no? Y en el manga de terror, a pesar de que también puede ser muy pinche grotesco a la hora de ser splatter, el manga de terror, por ser blanco y negro, la información visual siento que es menor y la disfrutas más chido. Esa es opinión de Gil. Pero no deja de ser splatter, güey. Hace poquito, y hablo del fin de semana, en Facebook me topé que la banda estaba subiendo mangas de un autor que se llama Masaya Hakosono, que dije, ¿y este güey quién es? Subieron a Facebook 2 mangas, uno que se llama Psycho Island
y otro que se llama Pumpkin Night. Y dije, pues a ver, las portadas se ven interesantes. El Psycho Island tiene el nombre más cringy de la historia y la portada más predecible del mundo, que es un güey con una cara de puerco, güey, con una máscara hecha de la piel de un puerco y viste un traje y trae una sierra eléctrica. Y dije, ok, ya lo he visto. Pero, pues, como buen manga, el manga se caracteriza mucho por el desarrollo de personajes. Pero pues es básicamente un slasher, Memo, o sea, no pasa de eso. Lo único que sí le hago a ese manga, perdón, es que tiene ese mismo rollo de Cross, de hacer heridas que normalmente no verías en otras historias, ¿no? O sea, de decir, le cortó entre los dedos del pie y dices, ay, hasta sientes que te cala a ti, ¿no? O acá le cortó. Ajá, ¿sabes? O sea, ese tipo de lesiones de las cuales no quiero ser muy descriptivo porque también me da cosa, pero pues visualmente dices, órale, o sea, y la ilustración está bien chida y todo el rollo, y va muy por ese lado. En el caso de la otra manga que vi que subieron ahí a Facebook, y mucha gente puede que lo haya visto, que es el de Pumpkin Night, pues es la clásica historia de la morra a la que le hicieron un bullying bien cabrón en la historia, se volvió loca y ahora viene a matar a todos por venganza. Sí, güey, pero pues acá con la morra única y detergente, güey, que viste su uniforme de colegiala japonesa y una cabeza de calabaza y está loca. Y yo dije, o sea, no me llevó a nada, ¿sabes? O sea, no es algo que no haya visto antes. Y dije, loca como la Guasona. Como la Guasona, güey, loca. Pero esta sí tiene acá unas maneras de matar un poquito más visuales. Y dije, o sea, pero básicamente es otra pinche Harley Quinn. Y dije, está bien. O sea, el estilo pues no me desagradó, no deja de ser manga, pues leíble, ¿sabes? Tiene sus referencias a muchas películas de terror y slashers. O sea, sale Donald Trump, eso fue lo que se me hizo más gracioso, güey. Que sale Donald Trump y lo matan de una manera bien culera. Y dije, mira, eso es chistoso, güey, eso sí está... Es chistosón, pero no, o sea, no me aportó nada y me puse a buscar muchos mangas más en estas últimas semanas para documentarme, y la neta es que mucho del manga de japonés está colgado del splatter, ¿sabes? No es que esté mal, pero pues es cansado, no siento que me aporte nada, a diferencia de los mangas de Junji Ito y de Masaki Nakayama. Y luego me acordé de este manga que vendían editorial Frutitas, güey. Que se llama Monster. ¿Te acuerdas de ese, Memo? Sí. Sí, me acuerdo. Monster, yo sé que a ti no te agrada tanto, pero a mí me gustaba mucho, fíjate. Y lo recordé, o sea, leyendo todos estos dije, es que quisiera algo que tenga una historia más desarrollada, pero luego dije, me la mamé con ese, porque la neta, lo que tiene Monster es que pues es básicamente el fugitivo y Seven, pero... ¿Mandé? Y Dexter. Y Dexter, ajá, sí, o sea, pero me gustaba mucho el inesperado, ¿sabes? O sea, tenía ese feeling de película de thriller, decías, ¡ay, güey! O sea... Vamos, no era 100% terror, pero era un buen thriller, creo yo, nada más que pues era muy pesado de leer, tenía un chingo de desarrollo de personajes, pero un chingo, y a veces no pasaba nada en algunos tomos, pero cuando pasaba algo decías, ¡ay, güey! O sea, a mí sí me llegó a suceder mucho por ese lado, pero pues, vamos, o sea, si alguno de ustedes, de nuestros escuchas tiene manga de terror que me quieran recomendar, que sean de ese calibre de los autores que les acabo de decir, se los voy a agradecer mucho, se los voy a agradecer un chingo. Y si queremos, y recuerden, comenten, pongan aquí en los comentarios, si los leemos, si les contestamos, a veces nos tardamos, pero neta que sí lo hacemos. Ahí fue cuando dije, bueno, a ver, tengo que ponerme a ver qué más hay en este rollo o sea, no puede ser, no todo puede ser manga, volvemos al No Vives de Genkidama, güey, dije, tengo que ver, debe haber más narrativa por ahí que me pueda enganchar. La verdad es que con el tiempo que tuve, encontré algunas cosas interesantes, pero también regresé a algunas otras que ya había leído en algún momento. Fue porque me puse a ver, querido internet, tú crees todos las dudas y problemas del mundo, dime cuáles son los cómics de terror más populares de los últimos 10 años. Y pues salió el primer título, ¿cuál crees que fue, Memo? Afterlife.
Afterlife. No, de hecho fue Sabrina, güey. El primer cómic fue el cómic. ¿Ah? Simón, el cómic de Sabrina, sí, el de lo que le pusieron aquí el mundo oculto de Sabrina, que en realidad no se llama así, pues, pero dele. Así es. Chilling Tales of Sabrina. Así es, ese y Archie Afterlife. Y seguido de esos dos, y creo que estaban esos dos arriba porque es del año pasado, pero abajito estaba The Walking Dead. Y dije, The Walking Dead es un buen cómic de terror al principio. Al principio sí es un muy buen cómic de terror. The Walking Dead, para quien no sepa, que lo dudo pinches mucho, cómic de Robert Kirkman y el arte de Tony Moore, que solo llegó hasta el número 13. Es donde yo soy, o sea, me gusta mucho el cómic de The Walking Dead en general, pero esa parte es la chida. Aparte de que visualmente a mí el estilo de Tony Moore hace que levante un chingo la historia, y si sientas miedito por cómo se ven los zombies, la historia está muy chida, de cómo Rick sale del coma, que pues es la historia de 28 días después y trips de esos, pero la neta es un muy buen cómic de terror. Dije, mira, interesante ver que está vamos, Afterlife, Archie Afterlife es un buen ejemplo. O sea, poner personajes de antaño, vamos, porque pues personalmente yo lo veía así, te voy a ser sincero. Cuando yo vi que anunciaron acá Archie Afterlife, mi primer pensamiento fue de, ay, otro pinche cómic de zombies, porque no les bastó con los puteados Marvel zombies, y sí, lo dije, puteados, o todos esos zombies todos esos cómics de zombies que salieron durante la fiebre de los zombies, no les bastó. Pero me dio una sorpresa muy grata, güey. O sea, el cómic de Afterlife y las historias acá de Sabrina, de cómo te lo cuentan, cómo es ese terror así medio slow burn, entonces está bien chido, güey. Aparte el arte está muy bonito, o sea, visualmente está muy chido. En algunos casos sí dije, ¡oh! O sea, volvemos al suspiro para adentro, como dijera mi abuelo, en el que sí lo aprecié mucho. Lástima que ya no le siguieron. La verdad es que sí fue esas pérdidas para el mundo, la neta, sí siento que fue una de esas grandes pérdidas del mundo del cómic, que no le siguieran con esa historia. Quedó... se llenó de chamba, yo creo. Sí, eso fue, o sea, por un lado, legit, güey, o sea, está chido que le pasara. Fíjate que eso estaba también checando. Muchos de los otros mangas que me topé de terror tienen ese pedo, que algunos autores terminan teniendo mucho trabajo para otras cosas. Por ejemplo, High School of the Dead, que es un anime súper acá, de chichotas, güey. Simón. El cómic, el manga no es, o sea, vamos, ¿cómo decirlo? El manga sí tiene este aire de las chambeadoras, no lo voy a decir que no, pero no se clava en ese rollo, güey. O sea, sí vas a ver chicas en traje en ropa interior y todo el rollo, pero el anime se pasó de verga, güey. Eso de la bala entre las chichis, güey. O sea, y que todo es súper mega bouncy. Dije, no, güey, qué hueva. Pero el manga está muy perro, güey. El manga, yo era muy fan del manga antes de que saliera el anime, porque lo leí también estando en la tienda de cómics y era súper fan. De hecho, lo tengo todo en físico. Porque el arte fuera de las chavas chambeadoras, güey. Los zombies, el dibujo de los zombies está bien perro, güey. O sea, todas las escenas de acción, todo ese cotorreo, me gusta un putero. Y la historia está muy chida. Y el pedo que pasó ahí, aparte de que eran dos hermanos, y digo eran porque uno se murió, cuando tuvo un hiatus de muchos años. Porque Capcom los jaló a trabajar, güey. Les dio chamba. Y a eso le pasa a muchos mangakas que luego los jalan a proyectos de animación. No digo que para que animen, sino para dirección de arte, o para videojuegos, o para publicaciones. Entonces pasa que, pues, como este dude, el de Afterlife, pues se cargan de chamba y ya no pueden seguir, y pues queda en hiatus porque la banda quiere ese güey, que fue el caso contrario al caso de pinche Walking Dead, que no quisieron pararle y mejor cambiaron de autor, que fue lo que le pasó a Tony Moore. Tony Moore tenía un chingo de chamba y fue de, no, ¿saben qué? Pues no puedo. Entonces, pues yo le sigo, y pues ahí está. Digo, el estilo pues sí bajó mucho de calidad para mi gusto, pero cumplía con lo que tenía que ser. Y vamos, o sea, por ahí va, ¿no? O sea, es mucho de que a grandes rasgos el cómic de terror tiene sus altas, sus bajas,
tiene sus estilos, y yo les diría a todos, no se claven solamente en leer cómics de terror de una sola parte del mundo, ¿sí? Yo les diría, dense chance a buscar historias, narrativas, estilos de otras partes, y no solamente cómic, manga, sino que también vean a los medios digitales. Hay webcomics muy chidos de terror. Entre los que les puedo recomendar así rápido, que no son los que ya he hablado, o sea, aparte de Uzumaki, aparte de Seeds of Anxiety, aparte de Monster, aparte de Cross, aparte de Valkyrie, etcétera, les puedo recomendar mucho un cómic en internet que se llama Thunderpaw, como pata de perro, que si bien no es de terror al 100%, tiene una atmósfera muy, muy chill, acá como de, muy eerie, como de terror chido. Y un cómic francés que se llama Beautiful Darkness, que está en Amazon. En Amazon lo pueden comprar, está en inglés, creo que está en español, no latino, pero español. Igual si aguantan, lo pueden comprar así. Son de esos cómics, ¿cómo se llama este? Black Hole, Memo. Black Hole está muy chido también. Black Hole es un cómic muy bueno que les puedo recomendar de terror. Y pues dense chance. Yo a lo que quería llegar con este tema el día de hoy es que, si bien con la narrativa gráfica es difícil asustarse, hay cosas con las que te puedes asustar chido y disfrutar un buen rato, ¿sí? Volvemos al susto que da gusto, y pues básicamente es eso. Mi punto era llegar al lean. Si no van a leer libros, lean cómics, también es lectura. También es, así es, efectivamente también es lectura, pueden leer muchas cosas. Yo lo que más he leído, digo, aportando mi granito de arroz, horror psicológico y horror de coming of age. De hecho, yo, el que le comenté aquí, The Black Hole, es así como... ¿Qué pasaría si hubiera consecuencias de andar de jalapeño, andar acá de jalapeño? ¿Qué pasaría si tuviera consecuencias terribles? Y ahondan mucho en eso, pero mucho por ejemplo, un cómic que también pues en parte es medio de horror psicológico, pero mucho así thriller, que yo puedo recomendar, y aparte el arte es buenísimo. Lo escribe Grant Morrison y el arte es de Dave McKean. Si no saben quién es Dave McKean, busquen las portadas del Sandman. Y es un cómic de Batman que se llama Una tierra seria en una casa seria, Arkham Asylum, porque de Arkham hay varias cosas, porque hay Hell on Earth, hay varias madres que han hecho de Arkham, pero este es muy bueno, es muy interesante el acercamiento que dan a Batman, los internos y la historia del asilo. Del Doctor Arkham, sí, cierto. Ese es mi granito de arena. Yo iba a hablar de Long Halloween, pero realmente a mí Long Halloween no me gusta, entonces no quise entrar en ese tema. Si quieren leerlo, a mí no. Si quieren leerlo, no, denos su opinión, pero sí, ni Memo ni yo somos fan de Long Halloween, nos hace como muy basic bitch. Yo soy fan de Jeff Loeb, la neta, sorry si alguien ama a Jeff Loeb y esto es una puñalada en su espalda. Yo odio el trabajo de Jeff Loeb, todo lo que ha escrito me cae. No soy fan. Yo tengo problemas con Jeff Loeb, pero no me gusta Long Halloween, la neta se me hace literal muy basic bitch, pero bueno, acá sí, ese sería mi punto a aportar también de ese lado de Batman. Sí, pero bueno, pues Gil, muchas gracias por darnos tu perspectiva del horror gráfico, y pues seguimos con el mes del terror. Sí, manténganse atentos. Ya saben, denle like, 5 estrellitas, compartan, no voy a cansarme de decir que nos compartan, por favor. Comenten, preguntas. Ya saben a quién me refiero. No memes, porque ya nosotros ponemos muchos, pero sí, pues sería todo por hoy. Memo, muchas gracias. A ti, Gil, como siempre. Aquí nos vemos la próxima semana. La próxima semana nos vemos con más Munga. Ahora Memo va a narrar, y Memo es el popular, ya sé. Estén atentos, porque también Memo nos va a platicar algo muy chido la próxima semana, ¿sale? Entonces, manténganse seguros, nos estamos viendo. Memo, chao. Bye, nos vemos.
Hasta luego.